Bienvenidos al desarrollo del módulo Metodologías cuantitativas para el análisis de políticas públicas del Diplomado en Gestión Pública Aplicada. El módulo ha sido estructurado en 5 temas. Ustedes cuentan con un texto de apoyo donde encontrarán el desarrollo de cada una de las unidades temáticas. Sin embargo, el objetivo de esta presentación es brindar un resumen del contenido del módulo. Iniciamos con el primer tema denominado Introducción al análisis de políticas públicas. Como bien sabemos, existe una amplia gama de definiciones y aproximaciones de lo que es una política pública. A modo de ejemplo, podemos indicar que las políticas públicas son los proyectos gubernamentales propuestos y gestionados desde el Estado con la finalidad de satisfacer las necesidades de la sociedad. Sin embargo, se puede añadir que las políticas públicas se impulsan a través de decisiones de autoridades investidas con poder público, involucran una decisión fundamental sobre hacer o no hacer algo, tienen una finalidad pública, resuelven un problema público, los ciudadanos son sus destinatarios, afectan positiva o negativamente a los intereses, requieren instrumentos, definiciones institucionales, organizaciones y recursos para ser implementadas. Y finalmente, es competencia del Estado el diseño y gestión de dichas políticas. También encontramos diferentes explicaciones o diferentes etapas, también denominados ciclos, del proceso de la política pública. A modo de ejemplo, citamos que el proceso de la política pública contempla el establecimiento de la agenda de gobierno, el diseño de la política pública, la adopción, implementación, ejecución, la evaluación y finalmente la terminación de la política pública. El autor Dan incorpora 2 etapas o fases, como son la adaptación a cambios y la continuidad de la política pública previas a su terminación. El objetivo del módulo básicamente constituye en brindar al participante estadísticos que nos permitan el análisis y la evaluación de la política pública. Para ello, iniciamos definiendo a la evaluación como una apreciación sistemática y objetiva de un programa o política en curso o concluido, de su diseño, su puesta en marcha y sus resultados. El objetivo de la evaluación es determinar la pertinencia y logro de los objetivos, la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo. Es importante por la relación con los indicadores y con los estadísticos que permiten una toma de decisión, definir a la evaluación como el uso de procedimientos científicos para sistemáticamente investigar la efectividad de los programas. Ya como parte del segundo tema, tenemos a los métodos y técnicas para la evaluación de las políticas públicas. Al respecto, en la literatura encontramos que existen los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos que permiten evaluar una política pública. En este cuadro se encuentran las diferencias entre las evaluaciones cuantitativas y las evaluaciones cualitativas. Existen criterios que los diferencian. Por ejemplo, el paradigma. Una evaluación cuantitativa se basa en el paradigma positivista. Significa que la investigación o el proceso de evaluación tiene que ser primero empírico, segundo tiene que ser objetivo, donde él o los evaluadores se constituyen como los árbitros de la evaluación, lo que quiere decir que no forman parte como actores involucrados en la política pública.
Dentro de este tipo de evaluaciones encontramos evaluaciones experimentales o cuasi experimentales. Como bien decíamos, se realizan desde afuera o desde el punto de vista del observador. Su lenguaje es numérico y de ahí la importancia que radica la elaboración de indicadores o el análisis estadístico pertinente para su correcta evaluación. Por otro lado, las evaluaciones cualitativas predomina la comprensión y la interpretación. También se indica que son realizadas desde el punto de vista de los actores, donde las personas que realizan la evaluación pueden situarse, considerarse como parte de la población beneficiaria. Se centran en aspectos subjetivos, como ser la comprensión de actitudes, conductas y motivaciones internas. A diferencia de las evaluaciones cuantitativas, que ponían énfasis en el análisis estadístico, las evaluaciones cualitativas realizan un análisis de contenido o también de estudios de casos. Indicadores para la toma de decisiones. Mondragón señala que no existe una definición oficial por parte de algún organismo nacional o internacional que defina lo que se constituye un indicador. Sin embargo, presenta algunas referencias. Primero, se puede decir que un indicador son herramientas para clarificar y definir de forma más precisa objetivos e impactos. También señala que pueden ser medidas verificables de cambio o resultado. Los indicadores están diseñadas para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso de un programa o de una política. Y con respecto a las metas son establecidas, facilitan el reparto de los insumos, produciendo productos y alcanzando objetivos. Existe una amplia clasificación de los diferentes tipos de indicadores. Ustedes encontrarán en el texto, por ejemplo, que existen los indicadores cuantitativos, los indicadores cualitativos, los indicadores de insumo, de proceso, de resultado, de impacto, indicadores de contexto, indicadores de gestión, indicadores estratégicos, y lo importante es identificar qué tipo de indicador se requiere para evaluar o para la toma de decisiones según el nivel de intervención de la política pública. A manera de ejemplo, en la lámina encontramos indicadores según su medición, que pueden ser de dos tipos, los indicadores cuantitativos y los indicadores cualitativos. Cuando hacemos referencia a un indicador cuantitativo, como bien su nombre indica, el resultado de este indicador es una expresión numérica, pudiendo ser una frecuencia absoluta o una frecuencia relativa. En la lámina encontramos ¿qué se quiere medir? Por ejemplo, el nivel educativo. ¿Cuál va a ser el indicador? Número de años de estudio. Y este número de años hace referencia, como bien señala, a un número. Ejemplo, 5 años. También podemos querer medir la cobertura del bono Juancito Pinto. El indicador que nos ayuda es el porcentaje de niños del ciclo primario que reciben el bono Juancito Pinto. Su forma de expresar en porcentaje, que según la lámina podría ser el 65%. Al otro extremo encontramos a los indicadores cualitativos. Los indicadores cualitativos están más relacionados con la percepción. A manera de ejemplo, ¿qué se quiere medir? Satisfacción con las condiciones de trabajo. El indicador estaría representado por la percepción sobre la satisfacción con las condiciones del trabajo. Acá el 60% está satisfecho y el 40% no está satisfecho.
Otro ejemplo de un indicador cualitativo puede ser la satisfacción de la responsabilidad social empresarial. El indicador, la percepción sobre la satisfacción de la responsabilidad social empresarial. A manera de ejemplo, esta percepción puede situarse en una categoría, buena, regular o mala, indicando las frecuencias relativas en su resultado. También tenemos con los indicadores según jerarquía, como otro ejemplo. Acá podemos ver que se dividen en dos tipos, los indicadores estratégicos y los indicadores de gestión. Dentro de los indicadores estratégicos encontramos a los indicadores de impacto, indicadores de resultado e indicadores de producto. Y dentro de la categoría de los indicadores de gestión se tiene a los indicadores de proceso y a los indicadores de insumo. En el tema 4 se presenta una descripción de los estadísticos que apoyan en la toma de decisiones. Su desarrollo será apoyado con el software SPSS. Y básicamente lo que aborda este tema, primero son las definiciones básicas de lo que viene a ser la estadística, identificando que la estadística es una rama de las matemáticas que nos permite realizar un estudio, que nos permite realizar investigaciones descriptivas, que nos permite también realizar investigaciones del tipo correlacional, ¿no? Y se divide a su vez en dos tipos o en dos ramas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Un estudio estadístico como tal requiere de la determinación del objeto de estudio, de la recogida de datos, de la exploración, de la descripción de los datos utilizando diferentes estadísticos y finalmente para concluir en un análisis estadístico formal. Dentro del análisis estadístico univariable que veremos en la siguiente presentación, tenemos a la distribución de frecuencias, cuyo análisis estará relacionado con la frecuencia absoluta, relativa, absoluta, acumulada, relativa, acumulada. También tenemos las medidas de tendencia central, como son la media, mediana, moda, las medidas de posición, representados por los cuartiles, deciles y percentiles, las medidas de dispersión, donde se abordará el rango, la varianza y la desviación estándar, para concluir con las medidas de forma o también denominadas medidas de distribución, como son la simetría y la kurtosis. Por su parte, el análisis estadístico bivariable está asociada con la distribución bidimensional de frecuencias, que pueden ser a su vez frecuencias marginales o frecuencias conjuntas. También aborda la asociación entre variables, una covarianza o una correlación. El objetivo del análisis estadístico bivariable consiste en realizar un análisis de dos variables en el mismo tiempo y tratar de ver la posible asociación o relación que puede existir entre dichas variables. Finalmente, ya como parte de la unidad temática 5, tenemos lo que viene a ser el muestreo o nociones básicas de muestreo. Para ello es necesario precisar algunas definiciones, como ser unidad de estudio. Son los elementos que serán sujetos de estudio, por ejemplo, personas, familias, organizaciones. La población se refiere a aquella población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Finalmente, la muestra es una parte representativa de la población, es decir, es un subgrupo de la población. A modo de ejemplo, en la lámina encontramos la población puede estar definida como los habitantes del barrio Juan Pablo II de la ciudad de Sucre. La muestra, habitantes del barrio Juan Pablo II de la ciudad de Sucre que han obtenido bachillerato. Otro ejemplo, la población de estudio puede estar representada por entidades financieras del sistema financiero boliviano, cuya muestra es o vendría a ser los bancos que conforman el sistema financiero boliviano.
Existen diferentes formas o diferentes maneras de calcular el tamaño de una muestra, siendo una de las más utilizadas la fórmula que se presenta en esta lámina. Se dice que esta fórmula satisface cuando las investigaciones tienen más carácter cualitativo, ¿no? Se encuentra resaltado en color celeste, donde vemos que la fórmula se simplifica cuando la población es infinita o desconocida. Tipos de muestreo. Si bien es importante calcular el tamaño de la muestra, no es menos importante definir el tipo de muestreo que se va a utilizar. La literatura nos presenta dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico, siendo el probabilístico aquel tipo de muestreo donde todos los elementos del universo población tienen la misma probabilidad de ser elegidos, a diferencia del tipo de muestreo no probabilístico, donde no todos los elementos del universo tienen la probabilidad de ser elegidos. En la tabla encontramos los diferentes tipos de muestreo que se encuentran al interior de los muestreos probabilísticos y de los no probabilísticos. Por ejemplo, dentro de los muestreos probabilísticos encontramos al muestreo aleatorio simple con reemplazo o sin reemplazo. También tenemos al muestreo sistemático y al muestreo estratificado. Y dentro de los muestreos no probabilísticos tenemos al muestreo accidental, muestreo por cuotas, muestreo intencional o por criterio, el muestreo por rastreo, también denominado bola de nieve. A manera de síntesis podemos decir que los muestreos probabilísticos se basan en el principio de la equiprobabilidad, a diferencia de los muestreos no probabilísticos que no se basan en el principio de la equiprobabilidad. Tenemos un ejemplo. Podemos suponer como población 279 familias beneficiarias del proyecto X. Si aplicamos la fórmula explicada en las láminas anteriores, N vendría a ser 103, lo que significa que tendríamos que encuestar a 103 beneficiarios. Si aplicamos el tipo de muestreo aleatorio simple, tendríamos que sortear a los 103 beneficiarios que participarían de la encuesta de las 279 familias. Una forma de sorteo puede ser conociendo el carnet de identidad de los beneficiarios. Algo un poco complejo. Esa es la razón por la que no siempre es posible poder considerar un muestreo aleatorio simple. También tenemos el muestreo sistemático. La fórmula de cálculo es dividir la población entre el tamaño de la muestra y el valor que nos da vendría a ser el encuestado que participaría de la encuesta. Pero para ello se necesita tener una lista de beneficiarios. También necesitaríamos conocer el carnet de identidad. En este caso, si calculamos el coeficiente K, significa que el encuestado K, cada K veces, va a participar de la encuesta. El muestreo estratificado nos dice podemos formar estratos. Por ejemplo, ¿no? Los servicios pueden constituirse en estrato y en cada servicio tendríamos que calcular una muestra. El muestreo accidental hace referencia, por ejemplo, para encuestar a los 103 beneficiarios, pueden ser aquellos los primeros que acuden a las oficinas del proyecto. Y el muestreo intencional sería aquel, de acuerdo al criterio del investigador o de la persona que está realizando la evaluación, podría escoger a los 103 beneficiarios que realizan más reclamos o también a los 103 beneficiarios que fueron los primeros en recibir el servicio. Gracias por su atención. En la siguiente lámina o en la siguiente presentación, lo que vamos a hacer es apoyar estos conceptos
en cuanto a lo que vienen a ser métodos cuantitativos con el uso del software SPSS. Gracias.